Tras semanas de conversaciones en voz baja y especulaciones incesantes, Jacob Landry ha roto por fin su silencio, y lo que ha revelado ha conmocionado todo lo que los aficionados creían saber sobre la familia más emblemática de los pantanos de Estados Unidos. El silencio ha terminado, pero la verdad que ha salido a la luz puede ser mucho más devastadora de lo que nadie estaba preparado para escuchar. Esta es la historia que la familia intentó mantener oculta, enterrada en lo más profundo, bajo la lealtad, la tradición y generaciones de reglas tácitas. Durante 23 largos días, Jacob Landry desapareció por completo de la escena pública. No hubo actualizaciones en las redes sociales, ni apariciones públicas, ni declaraciones de ningún tipo. En el unido mundo de la gente del pantano, donde el apellido Landry tiene peso generacional e impone respeto en todos los rincones del Bayou de Luisiana, ese tipo de silencio nunca es casual. Cuando un hombre conocido por su feroz lealtad, fiabilidad y presencia constante desaparece de repente, la gente se da cuenta. Y cuando se dan cuenta, hablan. Y cuando hablan, especulan. Al principio los rumores eran pequeños y casi inofensivos, del tipo de los que siempre surgen en comunidades cercanas donde todo el mundo se conoce, y la información viaja más rápido que la corriente en un canal inundado. Una reunión familiar perdida levantó cejas. Momentos tensos captados por la cámara pero nunca emitidos suscitaron preguntas. Los retrasos en la producción se achacaron discretamente a las condiciones meteorológicas, pero los enterados sabían que esa explicación no se sostenía. Luego los susurros se hicieron más oscuros. Empezaron a circular historias sobre discusiones acaloradas, líneas cruzadas que nunca podrían ser descruzadas y una fractura familiar tan profunda que ni siquiera la sangre compartida o la tradición del pantano podrían repararla. Fuentes de la industria que solo hablaron bajo estricto anonimato describieron un nivel de agitación que iba mucho más allá de los desacuerdos familiares ordinarios. No se trataba de territorio de caza, conflictos de programación o decisiones comerciales rutinarias. Era algo profundamente personal, doloroso, el tipo de conflicto que afecta directamente al núcleo de la identidad y las creencias. Para una familia cuya imagen pública se basaba en la unidad, la lealtad y los lazos inquebrantables forjados en los implacables pantanos de Luisiana, las implicaciones eran nada menos que catastróficas. Entonces, hace tan solo 48 horas, Jacob habló por fin. No emitió un comunicado de prensa pulido, ni permitió que la cadena filtrara sus palabras. En su lugar optó por la honestidad cruda, sin editar, sin protección. Sus palabras llevaban el peso de noches de insomnio y decisiones que ningún hijo debería tener que tomar jamás. La única imagen que acompañó a su declaración mostraba a un hombre visiblemente cambiado, con los ojos cargados de cansancio y determinación, como si hubiera mirado fijamente a un abismo mucho más oscuro que cualquier pantano en el que hubiera trabajado. Lo que Jacob reveló envió inmediatamente ondas de choque a través de la base de fans de Swamp People y mucho más allá. No se trataba de un drama fabricado para obtener audiencia, ni de un montaje ingenioso diseñado para mantener enganchados a los espectadores, sino de algo real, doloroso y profundamente humano, que la telerrealidad casi nunca se permite. La familia Landry, considerada durante mucho tiempo como la realeza del Bayou, se estaba desmoronando, y Jacob se encontraba en el centro de todo, obligado a elegir entre la sangre y los principios, entre el legado y la verdad. Las preguntas no se hicieron esperar. ¿Qué había sucedido? ¿Quién estaba implicado? ¿Se podía reparar algo de lo sucedido? Y quizá lo más inquietante de todo, ¿cómo una familia que había sobrevivido a huracanes, a una fauna mortal y a generaciones de penurias, había acabado librando una batalla que no tenía nada que ver con los caimanes ni con la supervivencia en la naturaleza? Las respuestas que Jacob compartió revelaron una complejidad que pocos habían previsto. Para entender cómo la familia Landry llegó a este punto de ruptura, hay que comprender lo que significa realmente llevar ese nombre en el Bayou de Luisiana. Los Landry no son solo cazadores de caimanes, son una institución, un linaje transmitido de generación en generación, en el que padres enseñan a hijos e hijos enseñan a sus hijos
no solo a navegar por aguas peligrosas y capturar presas mortales, sino a vivir según un estricto código de lealtad, resistencia y silencio. No eran valores opcionales. Eran ley. Jacob creció dentro de ese sistema aprendiendo de hombres considerados leyendas en su mundo. Las expectativas puestas en él no eran simplemente altas, eran absolutas. Un Landry no abandona. Un Landry no cuestiona la autoridad a la ligera. Un Landry protege a la familia a toda costa. No eran directrices. Eran mandamientos grabados a fuego en los cimientos de la identidad de la familia. Durante años, Jacob encarnó esos valores sin cuestionarlos. Pero bajo la superficie de esa aparente unidad, las tensiones habían ido creciendo durante mucho más tiempo de lo que nadie fuera de la familia se daba cuenta. Personas cercanas a los Landry dicen que lo que parecían pequeños desacuerdos hace años eran, en realidad, señales tempranas de advertencia de conflictos más profundos que afectaban a los valores, la visión y la dirección futura, tanto de la empresa familiar como de su imagen pública. La llegada de las cámaras de televisión lo cambió todo, aunque las consecuencias solo se hicieron evidentes con el paso del tiempo. Lo que empezó como una oportunidad para mostrar su patrimonio y preservar un modo de vida en vías de desaparición, poco a poco se convirtió en algo mucho más complicado. La fama trajo dinero y oportunidades, pero también presión, escrutinio y expectativas que chocaban con una cultura arraigada en la intimidad y la tradición. Cada temporada que pasaba intensificaba esas tensiones. Jacob, más joven que algunos miembros de la familia, pero lo bastante mayor para formarse sus propios principios, empezó a cuestionar decisiones tomadas a puerta cerrada. Acuerdos financieros que parecían desiguales. Elecciones creativas que daban prioridad al espectáculo sobre la autenticidad. Emprendimientos empresariales que se alejaban de los valores fundamentales de la familia. Al principio estas preocupaciones se expresaron en voz baja, con cuidado, con respeto. Pero el resentimiento tiene una forma de crecer cuando se ignora. Sus amigos describen a Jacob como una persona que heredó la intensidad de su padre, pero que también tenía un sentido moderno de la justicia y la transparencia. Hacía preguntas que las generaciones anteriores nunca se habían atrevido a plantear y exigía responsabilidades allí donde siempre se había esperado silencio. Los verdaderos problemas empezaron cuando Jacob empezó a denunciar cómo se trataban los miembros de la familia lejos de las cámaras. Surgieron historias de favoritismo de parientes más jóvenes, explotados de decisiones financieras tomadas sin consultar o sin honestidad. Jacob no hizo estas afirmaciones públicamente. Intentó manejar todo internamente, honrando la regla de larga data de la familia de que los problemas se quedaran dentro del clan. Pero cuando esas conversaciones internas no llevaron a ninguna parte, y cuando se dio cuenta de que algunas de las personas en las que más confiaba eran parte del problema, se enfrentó a una elección que ningún Landry estaba destinado a enfrentar: permanecer en silencio y ver cómo la integridad de la familia se pudre lentamente desde dentro, o hablar y arriesgarse a ser tachado de traidor a la misma lealtad sobre la que se construyó el apellido Landry. Las personas más cercanas a Jacob dicen que la decisión le destrozó. No se trataba de ego o ambición, sino de proteger algo que amaba incluso si eso significaba enfrentarse a los que más quería. Y en una familia donde la lealtad es la moneda de cambio por excelencia, ese tipo de postura tiene un coste que pocos están dispuestos a pagar. La situación llegó finalmente a su punto de ruptura, durante lo que se suponía que iba a ser una reunión familiar rutinaria a mediados de noviembre. Oficialmente la reunión estaba destinada a abordar los calendarios de producción y la planificación empresarial para la próxima temporada. En realidad se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que se había estado gestando durante meses. Según múltiples personas que estuvieron presentes, lo que ocurrió en esa sala marcó una división permanente en la historia de la familia Landry. Jacob llegó preparado, trajo documentación, y con eso todo cambió. Tenía preguntas, y lo que es más importante, había llegado al límite de lo que podía aceptar en silencio. Cuando la reunión empezó a repasar las distribuciones financieras y las decisiones sobre los próximos proyectos,
Jacob interrumpió con preocupaciones que le habían estado corroyendo durante demasiado tiempo. Según los testigos, al principio su voz era tranquila, metódica y comedida, mientras exponía las discrepancias y pautas que le preocupaban profundamente. La respuesta no fue la que esperaba. En lugar de reconocimiento o voluntad de abordar sus preocupaciones, Jacob se encontró con una actitud defensiva y evasiva. Algunos miembros de la familia le acusaron de socavar la unidad. Otros sugirieron que estaba siendo desagradecido por las oportunidades que la familia le había brindado. La temperatura de la sala subió rápidamente, transformando lo que Jacob pretendía que fuera una conversación necesaria en algo mucho más volátil. Entonces llegaron las palabras que lo cambiaron todo. Las frases exactas varían según quién cuente la historia, pero la esencia es la misma en todos los relatos. Se hicieron acusaciones sobre los motivos de Jacob. Se cuestionó su lealtad y se le comparó con otros miembros de la familia que habían causado problemas al anteponer sus intereses personales al bien colectivo. Jacob sintió estos ataques como una traición sobre otra. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos los presentes. Jacob, conocido por su conducta controlada y su respeto por la jerarquía familiar, no se echó atrás. En lugar de eso, se reafirmó, exigió responsabilidades e insistió en la transparencia. Dejó claro que no participaría en acuerdos que considerara poco éticos o injustos, independientemente de a quién molestaran o qué tradiciones violaran. La sala se dividió al instante entre los que apoyaban la postura de Jacob y los que la consideraban una insubordinación imperdonable. La reunión se deterioró rápidamente a partir de ahí. Se alzaron las voces. Salieron a la luz viejas quejas que no tenían nada que ver con el asunto inmediato. Familiares que habían albergado sus propias frustraciones en silencio encontraron de repente permiso para hablar de ellas en voz alta. Lo que empezó como un enfrentamiento de Jacob por unas preocupaciones concretas se convirtió en un referéndum sobre años de tensión acumulada, conflictos sin resolver y visiones contrapuestas del futuro de la familia. En cuestión de horas, la noticia de la explosión se extendió por toda la familia y por la productora. A la mañana siguiente, la cadena se apresuraba a entender las implicaciones para su programa estrella. Aquella tarde, Jacob había tomado una decisión que conmocionó a todos los implicados. Se retiraba no solo de los conflictos de la reunión, sino de todo, de la producción, de las apariciones familiares, incluso de las reuniones informales que antes habían sido piedras sagradas en la vida de los Landry. Su salida de aquella sala marcó algo más que el final de una reunión terrible, marcó el final de una era de silencio, de esconder los problemas bajo la alfombra, en nombre de la unidad, de dar prioridad a la apariencia sobre la integridad. Jacob salió sin saber si volvería a entrar, y los que quedaron atrás se enfrentaron a la devastadora realidad de que su familia podría no volver a ser la misma. Se había alcanzado el punto de ruptura. Ahora venían las consecuencias. Los daños colaterales. Las secuelas inmediatas del enfrentamiento revelaron lo profunda que era la fractura que atravesaba la estructura familiar de los Landry. No se trataba de una ruptura limpia que afectara solo a Jacob y a uno o dos más, sino de una telaraña de relaciones dañadas que se extendía hacia el exterior de un modo que nadie había previsto, tocando todos los rincones de la familia y de su extensa red. La producción de la próxima temporada se detuvo de inmediato. Los ejecutivos de la cadena, que habían construido un bloque entero de programación en torno a las aventuras de la familia Landry, se enfrentaron de repente a la posibilidad de que su programa principal implosionara a causa de un conflicto interno. Se convocaron reuniones de emergencia, se revisaron los contratos, se elaboraron planes de contingencia que nadie quería poner en práctica y se distribuyeron discretamente entre los responsables de la toma de decisiones que comprendían la magnitud potencial de lo que estaba ocurriendo. Pero las implicaciones profesionales, por importantes que fueran, palidecían en comparación con la devastación personal que se extendía por la familia. Los hermanos se vieron obligados a elegir un bando en un conflicto que muchos no comprendían del todo. Los cónyuges que se habían casado con el apellido Landry descubrieron que sus propias relaciones se resentían por la posición imposible de apoyar a sus parejas y al mismo tiempo mantener la unidad familiar. Los niños, que crecieron viendo a la familia como una fortaleza inquebrantable, vieron cómo los adultos a los que respetaban y querían eran incapaces de ocupar la misma habitación
sin una tensión lo suficientemente densa como para asfixiarlos. Las operaciones empresariales creadas en torno a la marca Landry se vieron inmediatamente amenazadas. Las empresas conjuntas y las asociaciones que dependían de la cohesión familiar parecían de repente vulnerables. Los acuerdos financieros, que solo funcionaban cuando todos cooperaban, exigían ahora incómodas renegociaciones y dolorosas reestructuraciones. Los planes a largo plazo basados en la continuidad de la unidad familiar tuvieron que reconsiderarse o abandonarse por completo. La máquina que generaba ingresos y oportunidades para múltiples generaciones se estaba agarrotando amenazada por el mismo conflicto que estaba desgarrando a las personas que la habían construido. Amigos y familiares se vieron atrapados en posiciones imposibles. Las lealtades que parecían claras y sin complicaciones antes del estallido de repente requerían una cuidadosa navegación. Las reuniones sociales que una vez reunieron a todos se convirtieron en campos minados donde un comentario equivocado o un desaire percibido podían reavivar las hostilidades. La red de apoyo informal que había sostenido a los Landry a través de innumerables desafíos se fracturó a lo largo de las mismas líneas que la propia familia. Para Jacob, personalmente, los costes se multiplicaban cada día que pasaba. Las relaciones con los miembros de su familia, a los que quería profundamente, se volvieron tensas o se rompieron por completo. El ritmo de vida diario, que siempre había incluido un contacto familiar constante, fue sustituido por el silencio o por incómodos intercambios superficiales que no satisfacían a nadie. El sentimiento de pertenencia que se derivaba de formar parte de algo más grande que él fue sustituido por el aislamiento y la carga de ser etiquetado como la persona que lo rompió todo. Quizá lo más doloroso fueron los efectos en los miembros más jóvenes de la familia que admiraban a Jacob. Las sobrinas y sobrinos que lo veían como un modelo a seguir, ahora recibían mensajes contradictorios sobre sus acciones y su carácter dependiendo del adulto con el que hablaran. Las claras lecciones morales que el legado de los Landry debía enseñar sobre la lealtad, la integridad y la familia se vieron enturbiadas por conflictos entre adultos que ellos eran demasiado jóvenes para comprender del todo, pero lo suficientemente mayores como para sentirse profundamente perturbados. La comunidad más amplia de los pantanos que observaba desde la barrera luchaba con sus propias reacciones. Los Landry eran algo más que una familia famosa, eran símbolos de una forma de vida, representantes de tradiciones y valores que se extendían mucho más allá de un clan. Verlos fracturarse planteó preguntas incómodas sobre si incluso los cimientos más sólidos podían resistir las presiones modernas, si la fama y el dinero corrompían inevitablemente los valores fundamentales, si las familias construidas sobre principios absolutos podían adaptarse a los tiempos cambiantes sin romperse. A medida que los días se convertían en semanas, la evaluación de los daños seguía creciendo. No se trataba de una tormenta que pasaría y dejaría todo esencialmente sin cambios, se trataba de daños estructurales fundamentales que requerirían más que tiempo para repararse, requerirían elecciones, sacrificios y una curación que nadie estaba seguro de que pudiera producirse por completo. Detrás del telón, mientras que la cara pública de la crisis de la familia Landry se manifestaba en crípticos silencios en las redes sociales y apariciones canceladas, la lucha privada que tenía lugar a puerta cerrada pintaba un cuadro aún más desgarrador de una familia en agonía. Fuentes cercanas a múltiples miembros de la familia revelan detalles de desesperados intentos de reconciliación dolorosas. Conversaciones a medianoche y el desgaste emocional extraído de todos los implicados, un desgaste que transformó al vibrante y bullicioso clan en sombras de lo que fueron. Las noches de Jacob se convirtieron en ejercicios de tortura. Sus amigos lo describen luchando con la culpa por el dolor que su postura causó a las personas que amaba, al tiempo que seguían convencidos de que hablar era la única opción ética disponible. El hombre que construyó su identidad en torno a la lealtad a la familia se encontró a sí mismo como el traidor de la familia, una narrativa que caló más hondo que cualquier crítica a sus acciones. Las llamadas telefónicas de familiares suplicándole que diera marcha atrás, que se disculpara, que arreglara las cosas volviendo al silencio, lo dejaron conmocionado y cuestionando todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. Una noche especialmente angustiosa,
A finales de noviembre, según un confidente que habló bajo condición de anonimato, Jacob se derrumbó por completo el peso de estar solo frente a un frente unido, el constante cuestionamiento de cada decisión, el miedo a haber destruido algo irreemplazable por unos principios que de repente parecían abstractos, comparados con la pérdida concreta de la conexión familiar, todo se vino abajo. Durante horas se cuestionó si el martirio por la verdad era realmente noble o simplemente otra palabra para el orgullo obstinado que destruía lo que debería haberse protegido a toda costa. Entre bastidores, otros miembros de la familia llevaban a cabo sus propios angustiosos replanteamientos. Algunos de los que en un principio se opusieron a la confrontación de Jacob acabaron admitiendo en privado que había planteado preocupaciones válidas, aunque se sentían incapaces de apoyarle públicamente sin arriesgar sus propias posiciones dentro de la estructura de poder familiar. La disonancia cognitiva de saber que algo iba mal, pero sentirse impotente o no estar dispuesto a abordarlo, creó su propio tormento especial. Estos miembros de la familia existían en un doloroso limbo lo suficientemente leales como para sentirse culpables del aislamiento de Jacob, pero no lo suficientemente valientes como para ponerse a su lado y afrontar las mismas consecuencias. Varios intentaron servir de puentes secretos, revelan las fuentes mensajes de texto a altas horas de la noche ofreciendo apoyo privado, mientras se mantenía la distancia pública, intentos sutiles de suavizar la postura de los miembros de la familia de línea, más dura defensa silenciosa, para dar a las preocupaciones de Jacob una audiencia justa en lugar de un despido inmediato. Estos esfuerzos, aunque bien intencionados a menudo, empeoraron las cosas al añadir capas de engaño y agendas ocultas a una situación ya volátil. La confianza, la base de cualquier familia, se estaba erosionando no solo entre Jacob y aquellos con los que se enfrentó, sino entre todos los involucrados. Se hicieron intentos de mediación según fuentes internas. Familiares bien intencionados y personas de confianza intentaron crear un espacio para el diálogo, para la curación, para encontrar un terreno común que pudiera salvar la división. Estos esfuerzos se complicaron por el hecho de que los problemas principales no eran simples malentendidos que pudieran resolverse con una mejor comunicación. Se trataba de desacuerdos fundamentales sobre valores, sobre cómo debían tratarse los miembros de la familia, sobre qué normas debían regir su comportamiento, tanto personal como profesional. No se puede mediar en un compromiso cuando ambas partes creen que la otra les está pidiendo que traicionen principios básicos. Un intento de reconciliación, especialmente devastador, revelan las fuentes, tuvo lugar a principios de diciembre, en un lugar neutral, lejos de las cámaras y de territorio conocido. Un respetado anciano de la familia organizó una reunión entre Jacob y algunos de los más perjudicados por sus acciones. La esperanza era que la conversación cara a cara, lejos del calor de la confrontación original, permitiera llegar a un entendimiento, si no a un acuerdo. Durante la primera hora parecía posible avanzar. La gente hablaba con menos rabia y más tristeza. Se reconocía el dolor de todas las partes. Entonces alguien sacó a relucir los problemas originales que desencadenaron el enfrentamiento de Jacob y la frágil paz se hizo añicos. Se reafirmaron las posiciones defensivas. Resurgieron viejas acusaciones. Se abrieron nuevas heridas junto a otras antiguas que ni siquiera habían empezado a cicatrizar. La reunión terminó peor de lo que empezó, y los participantes se marcharon más convencidos que nunca de que la reconciliación era imposible. Aquel intento fallido de sanación se convirtió paradójicamente en una prueba más para ambas partes de que el otro no era razonable, no estaba dispuesto a cambiar y estaba comprometido con posturas que hacían imposible la unidad familiar. El sistema de apoyo de Jacob fuera de la familia inmediata se convirtió en crucial para su supervivencia durante este periodo. Amigos de la infancia. Compañeros de caza que comprendían lo que estaba en juego, aunque no conocieran todos los detalles, y sorprendentemente algunos fans que se acercaron con mensajes de apoyo, se convirtieron en salvavidas cuando los lazos familiares que una vez parecieron irrompibles se habían roto o dañado más allá del reconocimiento. Estas conexiones recordaron a Jacob que la identidad y el valor existían independientemente de la aprobación familiar
una lección que nunca esperó necesitar, pero que resultó esencial para mantener cualquier sentido de autoestima durante los días más oscuros. El peaje no fue solo emocional. Múltiples fuentes cercanas a Jacob informan de una importante pérdida de peso, alteraciones en los patrones de sueño y signos de depresión que preocupaban a quienes se preocupaban por él. El estrés de enfrentarse solo a personas a las que quería de ser vilipendiado, por quienes una vez le celebraron, de ver cómo se desmoronaba un legado en tiempo real, mientras se sentía responsable y justificado, le estaba aplastando de un modo que los pantanos de Luisiana y los peligrosos Caimanes nunca podrían. Los síntomas físicos acompañaban a la angustia psicológica, dolores de cabeza persistentes, problemas digestivos, el tipo de agotamiento que cala hasta los huesos y que el sueño no puede contrarrestar. Mientras tanto, la productora se afanaba entre bastidores para gestionar una crisis que amenazaba su propiedad más valiosa. Las conversaciones con ejecutivos de la cadena, abogados contratados y especialistas en gestión de crisis crearon una narrativa paralela de preocupación corporativa que se desarrollaba simultáneamente con el drama familiar. El dinero y la reputación estaban en juego no solo para los Landry, sino para todos aquellos cuyo sustento dependía del éxito continuado de la serie. Debían esperar a una reconciliación familiar que tal vez nunca llegaría a reestructurar el programa para evitar el conflicto, encontrar formas de filmar a los miembros de la familia por separado. Cada opción conllevaba riesgos y pérdidas potenciales, medidas en millones de dólares e innumerables puestos de trabajo. Tal vez, lo más revelador fueron los mensajes nocturnos que Jacob envió a un amigo íntimo, algunos de los cuales se han compartido confidencialmente. En estos momentos crudos y sin filtro, Jacob se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si el coste merecía la pena cualquiera que fuera el principio que estaba defendiendo, si destruir la armonía familiar por cuestiones que otros parecían dispuestos a tolerar le convertía en noble o en tonto. La certeza que mostró en aquella fatídica reunión había dado paso a la duda, el dolor y el agotamiento que hacían de cada día una lucha. Sin embargo, a pesar de todo, incluso en sus momentos más oscuros, Jacob nunca se retractó, nunca se disculpó por plantear preocupaciones que creía legítimas, nunca aceptó que el silencio hubiera sido la mejor opción. Esta obstinada convicción, dependiendo de la perspectiva, lo marcó como un hombre de integridad inquebrantable o como alguien demasiado orgulloso para admitir cuando se equivocaba. La verdad, como suele ocurrir en los conflictos familiares, probablemente contenía elementos de ambas. Jacob estaba descubriendo lo que han aprendido los profetas y los delatores a lo largo de la historia: decir la verdad puede ser lo correcto, pero lo correcto no te protege de las consecuencias ni garantiza que nadie te agradezca tu valentía. El camino a seguir. Cuando Jacob rompió por fin su silencio público. Hace 2 días, su declaración fue al mismo tiempo una explicación, una defensa y una rama de olivo extendida con manos temblorosas. Las palabras cuidadosamente elegidas reconocían el dolor de todas las partes al tiempo que se negaban a fingir que los problemas que desencadenaron la crisis eran insignificantes o imaginarios. Habló de amar a su familia al tiempo que se mantenía firme en unos principios que no podía comprometer. La declaración fue breve, menos de 300 palabras, pero cada frase llevaba el peso de semanas pasadas en aislamiento luchando con preguntas imposibles que no tenían respuestas satisfactorias. La respuesta ha sido previsiblemente variada y ha revelado tanto sobre los que reaccionan como sobre el mensaje de Jacob. Algunos familiares acogieron con satisfacción su declaración pública como un primer paso hacia una posible reconciliación, viendo en sus palabras una voluntad de comprometerse, en lugar de refugiarse en un distanciamiento permanente. Estos familiares, muchos de los cuales habían mantenido contacto privado con Jacob a lo largo de la crisis, interpretaron su declaración como una invitación a reconstruir, aunque los cimientos tuvieran un aspecto diferente al anterior. Respondieron con sus propios y cuidadosos mensajes, expresando amor, reconociendo la complejidad y sugiriendo que el tiempo y la paciencia podrían sanar lo que parecía irremediablemente roto.
Otros veían en la misma declaración una justificación interesada, una maniobra de relaciones públicas diseñada para parecer un hombre de principios, mientras los tachaba de villanos. Estos miembros de la familia veían manipulación en cada frase, interpretaban su expresión de esperanza como exigencias de rendición condicional, disfrazadas de ramas de olivo, y consideraban su negativa a retractarse de sus preocupaciones originales como una prueba de que seguía empeñado en dividir a la familia en lugar de unirla. Sus respuestas cuando llegaron fueron más frías, más formales, y dejaron claro que las palabras de Jacob no habían servido de nada para salvar el abismo que los separaba. La división que existía antes de su declaración sigue en gran medida intacta, aunque quizá algo menos hostil, ya que el agotamiento empieza a sustituir a la ira en algunos sectores. Los familiares que pasaron semanas funcionando a pura adrenalina emocional, furia, dolor, traición, están descubriendo que esa intensidad no puede mantenerse indefinidamente. A medida que la crisis inmediata da paso a una situación crónica, algunos se están dando cuenta de que echan más de menos a Jacob que lo que odian lo que hizo. Otros están descubriendo que es más fácil mantener la ira en abstracto que cuando hay que enfrentarse a sillas vacías en las reuniones silencios, donde antes había risas y el reconocimiento diario de lo que se ha perdido. Para Jacob, el camino a seguir implica decisiones dolorosas sin respuestas correctas claras. La reconciliación exige ceder en las cuestiones que desencadenaron esta crisis. Si renuncia a sus principios para restablecer la paz familiar, ¿qué dice eso de la postura que adoptó y del dolor que todos soportaron? Pero si mantiene su postura, está eligiendo principios abstractos en lugar de relaciones concretas con personas a las que, a pesar de todo, sigue queriendo. Pueden reconstruirse las relaciones sin abordar los problemas subyacentes. Merece la pena mantener la unidad familiar si ello exige un silencio perpetuo sobre preocupaciones que él considera legítimas. Estas preguntas le atormentan y no ofrecen soluciones fáciles ni compromisos cómodos. Algunos miembros de la familia han empezado a abogar por un camino intermedio, reconociendo que las preocupaciones de Jacob tenían fundamento, pero también que su método para abordarlas causó un daño innecesario. Este bando sugiere que ambas partes son responsables de la crisis y que ambas deben ceder para que se produzca la curación. Jacob tendría que aceptar que la confrontación en esa reunión, por muy justificadas que estuvieran sus preocupaciones, se gestionó mal y causó un dolor evitable. La familia tendría que aceptar que los problemas que planteó merecen una consideración seria, en lugar de un rechazo reflexivo. Es una postura razonable que no satisface a casi nadie por completo, lo que en realidad podría ser un signo de su sabiduría. La cadena obligada a abordar el elefante que afecta a la producción ha evitado cuidadosamente tomar partido mientras trabaja en privado para crear condiciones en las que el rodaje podría reanudarse si la dinámica familiar mejora lo suficiente. Los contratos se han modificado para permitir horarios de rodaje más flexibles y reducir los requisitos para las apariciones conjuntas. Las tramas se han ajustado para dar cabida a la posibilidad de filmar a los miembros de la familia por separado. Se han activado planes alternativos que implican una mayor atención a otros miembros del reparto. La empresa debe continuar, pero todos los implicados comprenden que no se puede fabricar ni forzar una dinámica familiar auténtica por mucho dinero que esté en juego. Algunos miembros de la familia han empezado a hacer sus propios replanteamientos públicos, emitiendo declaraciones que no abordan directamente el conflicto, pero insinúan reflexiones provocadas por la reciente agitación. Hablar de valores familiares, de la importancia de la comunicación y del compromiso de hacerlo mejor, sugiere que el enfrentamiento de Jacob, por doloroso que fuera, puede haber desencadenado conversaciones necesarias que llevaban mucho tiempo pendientes. Varios miembros jóvenes de la familia han manifestado su deseo de construir una cultura familiar en la que las preocupaciones puedan plantearse sin temor al exilio, en la que la responsabilidad exista junto a la lealtad, en la que la unidad no exija uniformidad de pensamiento o silencio sobre los problemas. Está por ver si estas palabras se traducen en un cambio significativo.
La historia está plagada de familias que prometieron reformas tras una crisis para volver a caer en los viejos patrones una vez disipada la presión inmediata. Pero también hay familias que utilizan la crisis como catalizador de una auténtica transformación, saliendo de ella más fuertes y auténticas que antes. Los Landry se encuentran en esa encrucijada, y la dirección que elijan determinará no solo su propio futuro, sino potencialmente su legado para las generaciones venideras. La comunidad de los pantanos en general ha seguido el desarrollo de este drama con una mezcla de tristeza, reconocimiento y esperanza. Muchos ven reflejos de sus propias luchas familiares en la crisis de los Landry. Las tensiones universales entre tradición y cambio, conciencia individual y lealtad colectiva, decir la verdad y mantener la paz. Si los Landry consiguen abrirse camino en esta oscuridad, puede que sirva de hoja de ruta para otros que naveguen por territorios similares. Si no lo consiguen, su fracaso servirá de advertencia sobre el coste de dejar que los problemas se enconen hasta que explotan sin remedio. El propio Jacob, según conversaciones recientes con confidentes cercanos, está encontrando poco a poco la estabilidad en la incertidumbre. Está aceptando que puede que algunas relaciones nunca cicatricen del todo, que las consecuencias de su postura serán para toda la vida, que la familia a la que regrese, si regresa, nunca será la familia que dejó. Estas aceptaciones conllevan su propio dolor, pero también una extraña paz que proviene de vivir con autenticidad, en lugar de interpretar la unidad que existe. Está aprendiendo a medir el éxito no por la restauración de lo que fue, sino por la integridad en la navegación de lo que es. Si eso es crecimiento o racionalización, depende de la perspectiva, pero es la base sobre la que Jacob está construyendo su futuro. La pregunta que atormenta a los aficionados y a la familia por igual es si el legado de Landry puede sobrevivir a este capítulo. ¿Puede una familia construida sobre una unidad inquebrantable adaptarse para dar cabida a la disidencia, la responsabilidad y el cambio? ¿Pueden repararse las relaciones dañadas tan gravemente, o la mejor esperanza es gestionar el distanciamiento permanente con gracia y el mínimo daño adicional? ¿Puede la próxima generación aprender de esta crisis algo valioso sobre la integridad, la comunicación y las complejas responsabilidades que conlleva la lealtad familiar? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, y distintos miembros de la familia las responderían de forma diferente.